Bueno, para enfocarnos más respecto a esta situación, estamos con una invitada especial. Es Solángel Fernández, que es exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Solángel? Buenas noches, Joana. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, hablemos primero de este primer anuncio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que tiene este interés, digamos, de querer reemplazar reconstrucción con cambios, que se surgió para poder, digamos, tomar las acciones frente a los desastres del Niño Costero en el 2017 y busca reemplazar esto por la Autoridad Nacional de Infraestructura. Creo que todos se preguntan en qué se diferencia, ¿no? Y cuál es el impacto que va a generar, digamos. Sí, Joana, creo que todas las instituciones y toda la gestión pública siempre va a ser perfectible. Siempre las instituciones van a tener espacios de mejora y puntos en los cuales ir mejorando en la atención al ciudadano. Creo que si ese es un proyecto se podría tomar como una visión a futuro, pero el día de hoy, con las instituciones que tenemos suficiente campo de acción para poder atender a la ciudadanía que ha sido afectada dramáticamente por este efecto climático debido a Yaku. Uno de los aspectos importantes es que no podemos pensar que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios va a mitigar los desastres que se generan en todo el país por sí misma, ¿no? Este es un trabajo que tiene que ser articulado a través de todos los niveles de gobierno y a través de todos los sectores del Ejecutivo. Y la reconstrucción con cambios, de acuerdo a tu criterio y al análisis que has podido realizar, ¿ha funcionado, digamos, desde su creación? Definitivamente hay muchas obras que se han hecho, que son importantes para los lugares en donde se han desarrollado, como colegios, como puentes, diferentes quizás, diques, puentes, en fin. También es cierto que necesitamos mucho más y lo estamos viendo el día de hoy debido a los efectos que tenemos con pues, las consecuencias que vivimos en estos días debido al ciclón Yaku. Hay muchísimo más que hacer, pero toda esa tarea no puede descansar solo en una institución. Y mientras sigamos pensando así, pues no vamos a avanzar. Tenemos que trabajar de manera articulada, sobre todo los gobiernos locales, los gobiernos regionales y en coordinación con el Ejecutivo. El primer nivel de atención de una emergencia lo tiene el gobierno local. Los alcaldes tienen que estar junto con la ciudadanía atendiendo la emergencia. Y hemos visto en las noticias que tenemos de los sucesos de estos días, pues que hay alcaldes que están cumpliendo con esa función, pero otros lamentablemente no lo están haciendo. Entonces, excusándose de que no hay presupuesto. Entonces, este es un trabajo articulado. La prevención, la mitigación de riesgos es un trabajo articulado. Por ejemplo, hay muchas incoherencias en lo que pasa el día de hoy. Por un lado, queremos que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios pues mitigue los desastres naturales los desastres que se generan por fenómenos naturales en el país, pero por otro lado se fomenta el crecimiento urbano mediante invasión y mediante seguir permitiendo que más ciudadanos se ubiquen sobre zonas de riesgo. Entonces, por un lado queremos hacer obras, pero por el otro lado seguimos fomentando esa política que ha sido la principal política, lamentablemente, de acceso a la vivienda en las últimas décadas en el país. Bien, ¿y qué esperas, digamos, luego de una pronta creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Quizás confías en que se podría realizar un mejor trabajo en un corto tiempo y también ver, por ejemplo, que este tipo de organismos no tenga ciertas deficiencias, ¿no?, en el proceso, digamos, del desarrollo de las obras. Sí, creo que habría que esperar a ver los alcances, los detalles y las competencias que esperan que se le dé a esta institución. Lo que yo creo que tenemos que hacer ahora es trabajar articuladamente con las instituciones que tenemos dentro de sus competencias, porque tenemos todas las competencias
a nivel de los distintos niveles de gobierno para poder atender la emergencia y la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentran muchos peruanos y peruanas el día de hoy. Entonces, que no sea la voluntad de mejorar la gestión de una institución que se puede hacer a futuro, esa no debe ser una excusa para no actuar el día de hoy. Si queremos mejorar una institución, reforzarla, hagámoslo. Eso es bienvenido, siempre va a ser bienvenido. Pero el día de hoy tenemos todas las armas y todas las competencias e instrumentos para poder actuar eficientemente si trabajamos de manera articulada y coherente. Bien, en conclusión, el trabajo en conjunto con todas las autoridades es indispensable en este tipo de situaciones. Bueno, tenemos un byte, vamos a escuchar este byte en el que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, había rechazado de que el gobierno haya hecho caso omiso a un informe del CENAMI sobre un escenario probabilístico de lluvias para este 2023 y responsabilizó a la gestión del expresidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar ese hoy. El anterior gobierno tenía este reporte y el día de ayer nos han dado la información los especialistas de CENAMI, ¿no? Lo que ha subido es el nivel de alerta y el nivel de alerta determina que las lluvias van a seguir para adelante hasta el mes de mayo. Lo que ha pasado hasta antes del 7 de diciembre del 2022, en efecto, ¿no? Es una situación que no ha habido la alerta suficiente y las decisiones que se han tomado como ha sucedido en todos los sectores. Pero eso lo vamos a... ¿Qué medidas se han tomado anteriormente? Hemos tomado varias medidas, entre ellas la reorganización de reconstrucción por cambios, la activación de todas las alertas de defensa civil y sobre todo el empoderamiento de los que conocen. Y esto conocen los científicos y las entidades especializadas que el día de ayer han decidido elevar el nivel de alerta. Pero el nivel de alerta es todavía para un niño leve. No hay que causar tampoco mucha alarma en la población. Vamos a hacer un seguimiento. Cada 15 días se va a reunir esta comisión con la TCM y vamos a... ¿Asumen si tenían conocimiento No, de esta alerta tenemos de conocimiento de ayer. Ayer nos ha hecho conocimiento del CENAMI. Bueno, exministra, hemos escuchado las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien está descartando de que tenía conocimiento, digamos, de todo este escenario, de toda esta alerta del CENAMI, ¿no? ¿Quién es el responsable finalmente? Usted que ha sido, por ejemplo, funcionaria del gobierno, quisiera que nos explique, digamos, cuán importante es hacer caso a este tipo de reportes del CENAMI, ¿no? Quizás, si es que se hubiese hecho caso a este informe, ¿se pudo haber prevenido algo? ¿Se pudo haber trabajado en algo, por lo menos? Bueno, Joana, no solo es el reporte del CENAMI. Tenemos muchos reportes científicos que hablan de los efectos del cambio climático y de la gran vulnerabilidad que tiene el Perú ante el cambio climático. Hay varios reportes definidos desde el Ministerio del Ambiente a nivel global que lamentablemente no se les presta la atención que deberíamos prestarle. Y el día de hoy lo estamos viendo. No solamente es el CENAMI y no solamente es ahora. Ya se sabe que el Perú tiene una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, que esto no va a parar y que va a continuar. Entonces, tenemos que tomar esto con seriedad y realmente trabajar de manera conjunta para aportar a que las ciudades, los centros poblados sean más resilientes, estén mejor preparados para estos fenómenos que van a seguir ocurriendo. Tenemos que propiciar y hacer que los centros poblados y las ciudades se desarrollen con planificación, respetar los fenómenos naturales, reconocer los eventos climáticos y preservar las áreas verdes y cuidar los ecosistemas urbanos que tenemos en la ciudad. Claro. Ahora, la presidenta Dina Boluarte ya cumplió 100 días en gestión, ¿no? Entonces, digamos de que tuvo el tiempo suficiente quizás como para poder prepararse, estar alertas, porque creo que todos sabemos de que la temporada de lluvia es una temporada muy crítica en muchas regiones. Siempre pasa algún tipo de desastres. Ya ocurrió en el 2017, se vuelve a repetir la historia ahora en este 2023, no sé si manera quizás más dura, ¿no? Pero bueno, finalmente es un desastre, ¿no? Y con esto, ¿qué tipo de reflexión nos queda? De que quizás las autoridades no le prestan atención a este tipo, por ejemplo, de cambio climático. Mira, es lamentable, como bien lo dices, no pasa solo en el Perú, pasa en muchos otros países. Todas estas alertas de cambio climático tienden a ser ignoradas hasta que nos golpea personalmente, hasta que
vivimos eventos dramáticos como los que vemos el día de hoy en nuestro país. Y esto tiene que hacernos reflexionar y tiene que hacer que realmente podamos aplicar el enfoque de sostenibilidad, que ya lo tenemos en distintas normas. Tenemos una ley de desarrollo urbano sostenible que se aprobó en julio del 2021, que justamente apunta a que podamos cambiar ese modelo de desarrollo de ciudades para que las viviendas se ubiquen en zonas seguras, para que pueda haber un programa más proactivo de acceso a la vivienda de interés social de parte de las familias más vulnerables y sobre todo se pueda generar el suelo necesario para hacer esas viviendas seguras y que las familias puedan ser reasentadas, reubicadas en estos lugares seguros. Entonces, tenemos los instrumentos, pero tiene que ya empezarse a hacer los pilotos para ir mostrando ejemplos y haciendo capacitación a todos los gobiernos locales para que puedan sumarse a esa iniciativa de manera conjunta. En los últimos 20 años, según un estudio de GRADE, las ciudades en el Perú han crecido en un 40% de su territorio. De ese crecimiento, el 93% ha sido un crecimiento informal, sin planificación. Como resultado, pues tenemos las ciudades que vemos el día de hoy, disfuncionales en muchos sentidos, ¿no? En frente a la gestión de riesgos de desastres o en la gestión de acceso al transporte público y muchos otros efectos que vivimos. Y por lo tanto es muy importante que podamos dar un giro a cómo estamos desarrollando las ciudades. Pensar en medidas urgentes hoy, de corto plazo para atender la emergencia, pero también en medidas de mediano y largo plazo que le den sostenibilidad a las acciones y sobre todo que puedan asegurar que las familias más vulnerables puedan tener una mejor calidad de vida. Bien, exministra, ahora pasándonos quizás un poco al ámbito político, tal como lo mencioné hace unos momentos, se han cumplido 100 días de gestión de la presidenta Dina Boluarte. Como sabrá, pues, digamos que la presidenta asumió en un contexto de crisis política y social, ¿no? A raíz, digamos, de este golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, digamos, haciendo un análisis así de manera muy resumida, ¿qué opina sobre esta gestión, sobre las decisiones que ha tomado la presidenta Dina Boluarte, sobre estas muertes que se han registrado, si está de acuerdo, digamos, con estas acciones, estas medidas, ¿no?, de represión policial, militar en las regiones del país? Bueno, son 100 días de un gobierno que va de crisis en crisis, ¿no? Primero, como bien lo has mencionado, una crisis muy fuerte política, social, por el cambio de gobierno y pues todos los efectos que eso ha traído en gran parte de la población que no ha estado de acuerdo en cómo se han llevado estas acciones en los primeros días de gobierno, dentro de ello el exceso de desmedido de fuerza policial para la represión de pues las marchas que se generaron, ¿no? Que como producto tenemos pues las lamentables muertes de decenas de peruanos. Claro, y peruanas, para usted, ¿no? entonces, digamos que la presidenta no ha podido, por lo menos parece que no tuviese esa empatía con la población, no ha podido llegar a tener un consenso, digamos, ¿no?, con esta, por ejemplo, población andina, con Puno, con Ayacucho, donde ha ocurrido, digamos, la mayor cantidad de muertes, ¿no? Y ellos, los pobladores, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Por otro lado, exigen el adelanto de elecciones. Quizás hay un pequeño sector de la Asamblea Constituyente, pero vamos por el tema de una eventual renuncia, que ya es prácticamente imposible porque la presidenta ha dicho que no va a renunciar. Sí. La otra medida podría ser el adelanto de elecciones, pero vemos a un Congreso que no tiene, digamos, esa voluntad, ¿no? Bueno, siguiendo hablando de esta crisis que enfrenta el gobierno, ahora tenemos la crisis debido al ciclón Yaku y creo que es también una oportunidad para que las instituciones del gobierno se acerquen más a los ciudadanos en el medio de la atención que necesitan por este desastre que ha ocurrido. Los ciudadanos necesitan un acercamiento, necesitan que las instituciones lleguen y que pues atiendan la situación de emergencia en la que se encuentran. Creo que este es un momento en donde tiene que haber acercamiento
de las instituciones a todo nivel de gobierno con la ciudadanía. Vivimos en crisis, tenemos el gobierno que tenemos. Nos gusta, no nos gusta, todos podemos tener opiniones distintas. Pero se puede cambiar. ¿El adelanto de elecciones es viable para usted? Esperemos que el Congreso también apoye a generar mayor estabilidad social en el país y pues tengan algún resultado positivo con el adelanto de elecciones, pero hasta ahora no sabemos nada de eso, ¿no? Parece que sí, ¿no? Primero se esperaba para el 2023, luego para el 2024, pero no se llega a esa concertación, digamos. No se llega a ninguna concertación, se sigue generando desconfianza de la ciudadanía. Y en un entorno de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, Joana, es muy difícil implementar políticas públicas. Es muy difícil implementar cambios en la forma en la que hacemos, en la que hacemos las cosas. Es muy difícil pedirle a una comunidad que se reasiente a otro sector. Si la comunidad no confía en su alcalde, no lo va a hacer. Si la comunidad tiene desconfianza porque ya le han dicho muchas cosas antes y no les han cumplido, pues esa desconfianza genera que no se puedan implementar las medidas correctivas necesarias para proteger la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, toda esa crisis política, por diversos aspectos que vivimos hoy, la consecuencia nefasta que tiene es que esa desconfianza existente impide que podamos llegar con las políticas públicas, con los servicios de manera eficiente a los ciudadanos. Bien, ahora, usted, por ejemplo, que ha sido ministra en el gobierno del señor Francisco Sagasti, yo le quiero preguntar esto y quiero que me responda quizás con mayor claridad respecto a estos niveles de aprobación hacia autoridades, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no se veía, por lo menos no sé si ha podido percibir en el gobierno del señor Francisco Sagasti, cuál es lo más bajo en nivel de aprobación que ha podido llegar. ¿Cuán difícil es mantener su nivel de aprobación? Y si le sorprende, digamos, estas pequeñas cifras de aprobación a favor de la presidenta Dina Boluarte o a favor de este Congreso, ¿no? De 5%, 4% de aprobación. Bueno, son un reflejo del descontento de la mayoría de los peruanos y peruanas, que son un resultado pues, de los diversos desaciertos y dificultades para poder llegar a un entendimiento con los ciudadanos en estos primeros meses de gobierno, ¿no? Pero como tú también lo has mencionado, tenemos el gobierno de la señora Dina Boluarte el día de hoy y en el marco de esta emergencia creo que tenemos todos que superar nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias de opinión y todo sumar a la atención de esta emergencia y realmente pues invocar a las autoridades a que puedan sumarse a la atención a los ciudadanos, pero también dar una mirada a ese futuro sostenible que necesitamos, dejar el populismo atrás, el cortoplacismo, que es el que termina generando y condenando a muchas personas a vivir en la precariedad y buscar espacios seguros para que las personas puedan realmente vivir y tener una buena calidad de vida para ellos y para sus hijos. Bien, Solángel Fernández, exministra, gracias por haber estado con nosotros aquí en Nativa a Fondo.